buenos días. El día de hoy vamos a hacer la realización o la solución. Vamos a dar solución a este ejercicio propuesto por el docente Vergara en la asignatura de estática en la Universidad del Magdalena. Este es un ejercicio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, el cual dice lo siguiente. El poste con inclinación de 5 grados de 9 metros hace relación a este poste, tiene una masa uniforme por unidad de longitud de 25 kilogramos por metro y la tensión en el cable de alimentación es de 900 newton, que sería esta que tenemos acá. Nos dice, determine las reacciones en la base fija O y tenga en cuenta que el cable de alimentación se encuentra en un plano vertical paralelo a XZ, es decir, este cable solamente tendría componentes al descomponerlos en X y en Z. Por lo tanto, el paso a continuación sería ubicar o graficar, representar en un diagrama de cuerpo libre las fuerzas conocidas y desconocidas que tenemos en nuestro sistema. Al realizar la representación de nuestras fuerzas tenemos lo siguiente. Tenemos que la tensión está actuando en el plano XZ, que sería este plano que se encuentra delimitado, y por lo tanto al hacer la descomposición de esta fuerza sobre los ejes tendríamos que solamente actuaría en X y en Z. A su vez tenemos que no hay otra fuerza conocida literal, pero debemos tener en cuenta que el peso ejerce una fuerza, en este caso la masa de este cuerpo ejerce un peso y lo ejerce en el centro de gravedad. En este caso sería en la mitad de la distancia que posee la barra, serían 4.5 metros. Aquí le damos, sería en este punto B, y ahí estaría ejerciendo el peso W. Hay que tener en cuenta que nos están dando la masa que posee este cuerpo por unidad de longitud, es decir, que por cada metro pesa 25 kilogramos. Por lo tanto, para conocer la masa total del objeto habría que multiplicar la masa por unidad por el número o la distancia total que tiene el cuerpo. A continuación vamos a determinar las reacciones, pero para ello hay que hacer ciertas consideraciones. La masa de nuestro cuerpo sería los 25 kilogramos por metro por la distancia o la longitud que posee la barra, en este caso serían 9 metros. Por lo que al realizar la operación y al hacer la simplificación se irían las unidades de metro y metro y quedarían solo en unidades de masa. Al multiplicar 25 por 9 obtenemos que la masa de nuestro cuerpo rígido equivale a 225 kilogramos. Posterior a eso, hay que hallar pues esa fuerza que está ejerciendo el cuerpo rígido, en este caso la masa. Para ello simplemente obtenemos que la fuerza ejercida por la masa del cuerpo será igual a la masa multiplicado por la gravedad. En este caso sería que W sería igual a la masa, que serían 225 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Al realizar esta operación obtenemos que el peso sería de 1207,25 newton. Entonces ya tenemos en este caso dos valores, el valor de una de las fuerzas que necesitábamos. Ahora, ¿qué vamos a resolver? Ahora vamos a hallar las coordenadas, es decir, necesitamos conocer cuál es la coordenada en el punto A, cuál es la coordenada en el punto B, la coordenada en el punto O. Entonces, para conocer cuál es la coordenada de A, necesitamos conocer cuál es el desplazamiento o el valor de la altura, en este caso Z, el desplazamiento que hay en X y el desplazamiento que hay en Y. Por lo que para la altura vamos a utilizar este triángulo rectángulo que se nos está formando en este punto, donde la hipotenusa equivale a 9 metros y tenemos el ángulo que es de 5 grados. Teniendo establecida el triángulo que me relaciona la longitud de la barra con esta altura Z, que es la que necesito conocer,
pues voy a utilizar la relación de coseno porque es la que me relaciona la hipotenusa y este lado que necesito conocer. Entonces tendríamos que el coseno del ángulo, en este caso coseno de 5, sería igual a ese cateto adyacente que es z sobre la hipotenusa que es 9. Por lo tanto, como necesito conocer z, tendría que sería a 9 por el coseno de 5 grados. Por lo tanto, z tiene un valor de 8.965. Listo, ya conocemos esta altura, ¿sí? Pero necesitamos conocer ahora también esta distancia que hay aquí, que sería el desplazamiento que hay en Y, y a su vez también el desplazamiento que hubo en X, es decir, hasta este punto de aquí, el desplazamiento que hubo, esta partecita de acá. Para eso, que vamos a utilizar, conocemos que entre esta línea, que es la misma que tengo arriba, y el eje de las X, se forma un ángulo de 30 grados, que sería el mismo que se encuentra en esta parte de acá. Por lo tanto, ahí se nos formaría otro triángulo y podríamos conocer el desplazamiento en X, pero también podríamos conocer el desplazamiento en Y. Nos quedaría básicamente de esta manera, pero ¿qué necesitamos o qué conocemos? En este caso nosotros conocemos este tramo que vendría siendo la hipotenusa que se forma en ese triángulo. ¿Y cuál sería ese valor? Ese valor sería del triángulo anterior, donde hallamos z, sería este segmento de acá, que lo podríamos hallar simplemente como 9 por seno del ángulo. Por lo tanto, aquí ya podríamos conocer esta distancia, ¿sí? Podríamos conocer esta distancia que está aquí, que sería esta, utilizando el seno del ángulo, y podríamos conocer el desplazamiento que hay en X con el coseno del ángulo. Por lo tanto, entonces, nos quedaría que voy a denominar a este desplazamiento, que sería Y, voy a denominarlo como Y', y aquí como X'. Entonces, X' sería igual a ¿qué? Será igual a 9 seno de 5 grados, ¿cierto? 9 seno de 5 grados. ¿Por quién? Por el coseno de 30 grados. Sería equivalente a 0,679 metros. Una de las unidades. Listo. Y Y' sería equivalente a 9 seno de 5 grados multiplicado por ¿quién? Por seno del ángulo. En este caso, seno de 30 grados. Obteniendo como resultado que Y' sería 0,392 metros. A partir de esta información ya podríamos establecer las coordenadas, ¿cierto? Entonces aquí colocaremos coordenadas. Tenemos que la coordenada para el punto O va a ser igual a ¿qué? A 0,0,0. Claro, porque se encuentra en todo el centro de los ejes, no hay movimiento. Para las coordenadas del punto A, obtenemos que si este es el 0, en X hay un desplazamiento negativo, por lo tanto sería menos que, menos ese desplazamiento, que sería menos 0,679. En Y, que es esta parte de acá, también hubo un desplazamiento hacia el eje negativo, por lo tanto sería menos 0,392. Y por último, en Z hay un desplazamiento positivo en la ubicación de la coordenada en A, por lo tanto tenemos que Z sería exactamente
este resultado que hallamos anteriormente, 8,965. Listo, ahora para la coordenada en B, que sería este punto que se encuentra en el centro. Si nos damos cuenta, si halláramos este radiovector fuera distinto a este, digamos que es otra línea que se encuentra sobre esta, quiere decir que el radiovector OB es paralelo al radiovector OA, siendo que el radiovector OA posee una magnitud mucho mayor que el radiovector OB. Por lo tanto, como tienen el mismo sentido, ¿sí? Tienen el mismo sentido, es decir, que son completamente paralelos, podemos expresar de que el radiovector OA es k veces una constante multiplicada por el radiovector OB para que su magnitud sea mucho mayor. Entonces, como sabemos que el punto B, que es se encuentra en todo el centro de o en la mitad de la distancia que hay desde el punto O hasta el punto A, podemos decir que la coordenada del punto B sería la mitad de todas las coordenadas del punto A, dado que se encuentra en el centro. Lo que estaríamos es multiplicando por una constante ese vector para que nos quede exactamente en ese punto. Por lo tanto, simplemente es dividir cada componente de la coordenada en A sobre 2 para que quede ubicada exactamente en el centro. Por lo tanto, en X sería menos 0,339. En Y tendríamos menos 0,196 y en Z tendríamos 4,482. Por lo tanto, ya tenemos todas las coordenadas que necesitamos. Ahora, ¿qué necesitamos? Como necesitamos para hallar esa fuerza, necesitamos conocer ese radiovector, es decir, la distancia para la cuestión del momento, que es fuerza por distancia, que sería ese radiovector que conecta el punto en el que se está evaluando los momentos y el eje de acción o el punto donde se está ejerciendo la fuerza. Tenemos que es A y tenemos que es B. Por lo tanto, necesitamos conocer esos valores. Entonces, tenemos que los radiovectores o el vector posición tendríamos uno que sería ROA. Y cómo se halla este vector, simplemente es restar cada componente, ¿sí?, de A menos la componente. Entonces nos quedaría que el radiovector OA sería igual a exactamente a la coordenada en el punto A. Y para el caso del radiovector OB, obtendríamos exactamente lo mismo. Y así hemos completado los radiovectores o el vector posición. Ahora, la fuerza que se está ejerciendo necesitamos pasarla a vectorial. Entonces tenemos que los vectores fuerza serían los siguientes. La tensión inicialmente. El vector de tensión. Este vector de tensión es este que tenemos acá. Es decir, tenemos que se forma un ángulo de 15 grados. Por lo tanto, podemos conocer lo que vale la componente en X, Tx, y lo que vale la componente en Y. En ese caso, tenemos que Tx, como está en el adyacente del ángulo, sería 900 newton, ¿sí?, multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso, como se encuentra hacia la izquierda del eje de las X desde el punto 0, sería negativo, ese componente va hacia la izquierda. Por lo tanto, tenemos que la tensión, el vector sería menos 900 newton multiplicado por coseno del ángulo, coseno de 15 grados. Listo. Para Y tenemos que valdría exactamente 0.
sería 0J, dada que recuerden cómo la tensión está paralela o se encuentra en el plano vertical XZ, esta no tiene componentes en el eje de la Y, solamente en X y Z. Y para Z la dirección es negativa, por lo tanto sería menos 900 newton por el seno de 15 grados. De esta manera tendríamos que el vector tensión sería exactamente menos 869,33 newton más 0J menos 232,94 newton. Para el vector peso tenemos que solamente actúa en el eje de la Z, por lo tanto tendríamos 0, una coordenada 0 en Y, en J de 0, dada que solamente está actuando sobre el eje de la Z, y tendríamos menos, dado que está en sentido apuntando hacia el eje de las Z negativo, tendríamos en la dirección sería menos 2207,25 newton. Acá el punto O, el vector O, que sería exactamente 0 en todo. A partir de la siguiente información, ya teniendo los vectores y sus radiovectores o el vector posición, ya podríamos realizar sumatoria de fuerza. En este caso, si observamos el diagrama de cuerpo libre, vemos que en el eje de las X solo tenemos dos fuerzas. Tenemos la tensión T sub X y tenemos también O sub X. Por lo tanto, tendremos que la sumatoria de fuerza en X tendría que ser 0. Por lo tanto, tenemos menos Tx y Ox sería positivo, más Ox. Eso equivaldría a 0. Por lo tanto, tenemos que Ox va a ser igual a Tx, ¿cierto? Pero Tx, ¿qué es? Tx es 900 por el coseno de 15 y eso es exactamente, igual vamos a hacerlo el paso a paso, serían 900 por el coseno de 15 grados, lo que equivale exactamente a 869,33 newton. Ahora bien, si por otra parte vamos a evaluar la sumatoria en fuerzas en Y, tenemos que en Y no hay sino nomás una sola fuerza, que sería OY. Por lo tanto, OY sería igual a 0. Para la sumatoria de fuerzas en Z, ¿cuántas fuerzas tenemos allí? Tenemos T sub Z, que está actuando, tenemos al peso y tenemos a O sub Z. Por lo tanto, T sub Z sería negativo menos T sub Z, pero menos T sub Z sería equivalente a 900 por el seno de 15, es decir, menos 900 seno de 15 grados. ¿Qué otra información tenemos? Ahí el peso también hacia el eje negativo de las Z. Tendríamos a menos 2207,25. Sabemos que todo está en unidades de Newton. Y tenemos aquí en A O sub Z positivo, igual a 0. Por lo tanto, al realizar un simple despeje, tenemos que O sub Z sería equivalente a 2440,19 newton. Por lo tanto, aquí ya acabamos de conocer
las reacciones que hay en el punto O. Ahora bien, para hallar cada uno de los momentos que está actuando, tenemos que la sumatoria de momentos, ¿en qué punto? En el punto O, que es donde estamos teniendo en cuenta, donde se encuentra el apoyo, va a ser igual a ¿quién? A 0. Pero ¿qué tenemos? Tenemos ahí el momento o X, que no lo conocemos. Tenemos el momento o Y. Tenemos el momento o Z. Tenemos el momento que genera esta fuerza, que sería la fuerza de tensión. Y esto sería equivalente a tener el radiovector OA por el producto cruz de ¿quién? De el vector tensión más exactamente el peso, será equivalente a su vector posición, a su radiovector, que sería ROV por el producto que hay entre la fuerza W vectorial. Eso sería equivalente a 0. Por lo tanto, ahora vamos a expresar esos productos cruz que hay entre cada uno de los vectores. Vamos a hacer la representación, por lo tanto aquí colocamos I, J, K, lo mismo de este lado, I, J, K. Entonces colocamos la información del radiovector OA, que esa la tenemos la hemos calculado anteriormente. Entonces tenemos que menos 0,679 menos 0,392, tenemos 8,965. El vector tensión, fuerza vectorial, que lo tenemos acá también, velo acá, que sería menos 869,33, en J 0 y en K tenemos que equivale a menos 232,94. Ahora más el radiovector OB, que también lo hemos calculado anteriormente, que es exactamente la mitad del radiovector OA. Exactamente sería menos 0,335, en J sería menos 0,195, sería la mitad de cada uno de estos valores acá, y en K sería 4,483. Y la fuerza, si el vector fuerza del peso es este que tenemos acá, que sería 0 en X, 0 en Y, y tenemos menos 2207,25 en K. Ahora bien, esto igualado a 0. Vamos a hallar, digamos, cada componente en X que tendríamos. Tendríamos que aquí a MOX, tendríamos aquí ahora hallar el valor de hallar el determinante en X, sería I, tapamos I, si tapamos I, ¿qué nos queda? Si tapamos aquí, ¿qué nos queda? Nos queda realizar el producto menos 0,392, ¿sí? Por menos 232,94, menos el producto de 0 por 8,965. Por lo tanto, el segundo se va a simplificar porque 0 por cualquier cantidad da 0 y simplemente nos quedaría en ese caso menos 0,392 por menos 0, menos 232,94. Eso nos da exactamente 91,312. Ahora para el siguiente hacemos lo mismo,
tapamos, como vamos a hallar para X, el determinante en X, en Y, tapamos Y sería el producto entre menos 0,195 por menos 2207.25, dado que el siguiente se cancelaría, simplificaría al ser 0. Entonces aquí nos quedaría más 430,414. ¿Igual a quién? Igual a 0. Por lo tanto, aquí ya podemos despejar a quién, a el momento en X. Y eso sería equivalente a menos 521.726 newton. Newton, ¿por qué? Por metro, porque estamos hallando momento. Aquí tenemos ya el valor de M o X. Ahora, para M o Y, realizamos lo siguiente. Tenemos que en Y tendríamos a M o Y. Aquí tendríamos a que tapar aquí a J y realizar el producto. Acuérdense que al hallar los determinantes es más menos más. Por lo tanto, el resultado que nos dé cuando hallemos el determinante en J, hay que cambiarle el signo. Entonces, tendríamos que realizar el producto de menos 0,679 por menos 232.94 menos el producto de menos 8,69,33 por 8,965. Realizar esa operación y cambiarle el signo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 7951.71. Ahora en el siguiente nuevamente tapamos a J y realizamos el producto. Simplemente aquí realizaríamos a menos 0,335 por menos 2200.25 porque la otra operación daría 0. Y también como aquí menos por menos es más, acá quedaría también negativo. Eso sería equivalente a 739,429 igual a 0. Ahora simplemente vamos a despejar a quién, a M o Y. Eso nos daría exactamente 8691,139. Listo. Y para M sub Z, lo mismo. Para el momento en O en Z, sería M o Z. Aquí sí va a quedar con el mismo signo que nos dé, porque recuerden que es más menos más. Más para I, para K y menos para J. Entonces aquí tapamos la columna de las K y quedaría multiplicar menos 0,679 por 0, quedaría 0 menos el producto de estos dos. Como menos por menos es más, por el otro menos que estaría afuera quedaría negativo, y eso quedaría 340,777. Vamos para el siguiente. Nuevamente tapamos acá y aquí al realizar los productos nos damos cuenta que da 0. Por lo tanto, obviamos eso y igualamos a 0. Simplemente despejamos M o Z. Sería igual a 340,777. Me faltó newton por metro, newton por metro. Y ya tenemos los dos resultados que nos faltaban. Entonces, ¿qué significa que aquí en el momento en X nos haya dado negativo? Quiere decir que el momento pues o la restricción estaría hacia el lado contrario que se asumió, y esta sería la solución del ejercicio planteado. Muchas gracias.